Buenas noches. Continuaremos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 14. El primer polinomio es 2a más 3b. El segundo polinomio es 6b menos 4c. El tercer polinomio es menos a más 8c. Solución. Recordar organizar los polinomios en forma de columnas, así. Primero a, luego b, y por último c. Al sumar a, tenemos que más 2 menos 1 da 1 como resultado, se expresa como a. En el caso de b, tenemos que más 3 más 6 da 9 como resultado. La respuesta es 9b. Al sumar c, tenemos menos 4 más 8, obteniendo 4c. En este caso, la respuesta es a más 9b más 4c. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 15. Tenemos que hallar la suma de los siguientes polinomios. El primero es 6m menos 3n. El segundo es menos 4n más 5p. Por último, menos m menos 5p. Solución. En este caso organizaremos los polinomios en forma de columnas. Así. Primero m. Luego n. Y por último p. Al sumar m, tenemos 6 menos 1, dando como resultado 5m. Al sumar n, menos 3 menos 4. Da como resultado menos 7n. Al sumar p, más 5 menos 5. El resultado es 0, no se incluye en la respuesta. La respuesta es 5m menos 7n. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. En este caso, ejercicio 16 numeral 16. Nos piden hallar la suma de los siguientes polinomios. 2a más 3b. 5c menos 4. 8a más 6. 7c menos 9. Solución. Lo primero es organizar los polinomios en columnas. Así. Primero el literal a. Luego b. Después c. Por último los números enteros. Se realiza la suma. En el caso de a, tenemos 2 más 8. Da 10a como resultado. Al sumar b, da 3b como resultado. Al sumar c, tenemos 5 más 7, dando 12c como resultado. Al sumar los enteros, tenemos menos 4 más 6 menos 9, dando menos 7 como resultado. La respuesta es 10a más 3b más 12c menos 7. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 17. En este ejercicio tenemos los siguientes polinomios. 2x
Menos 3y. 5z. Más 9. 6x. Menos 4. 3y. Menos 5. Solución. Los polinomios se organizan así. Primero el literal x. Luego el literal y. Después z. Y por último los enteros. Realizamos la suma de los polinomios ya organizados. Al sumar x. 2 más 6. Da 8x como resultado. Al sumar y. Tenemos menos 3 más 3. Dando 0 como resultado. El cual no se incluye en la respuesta. Al sumar z. Tenemos 5z como respuesta. Al sumar los enteros. Tenemos 9 menos 4 menos 5. Dando 0 como resultado. El cual no se incluye en la respuesta. En este caso, la respuesta es 8x más 5z. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 18. Debemos hallar la suma de los siguientes polinomios. Primero, 8a más 3b menos c. Segundo, 5a menos b más c. Tercero, menos a menos b menos c. Cuarto, 7a menos b más 4c. Solución. Lo primero a realizar es organizar los polinomios en columnas con el fin de facilitar el cálculo. En este caso, primero a, luego b, y por último c. Realizamos la suma. Primero literal a. 8 más 5 menos 1 más 7. Da menos 19a como resultado. Realizamos la suma de b. 3 menos 1 menos 1 menos 1. Da 0 como resultado. No se incluye en la respuesta. Luego literal c. Menos 1 más 1 menos 1 más 4. Da 3c como resultado. La respuesta es menos 19a. Más 3c. Buena noche. Continuamos con la solución del ejercicio 16 numeral 19. En este caso debemos hallar la suma de 7x más 2y menos 4 9y menos 6z más 5 menos y más 3z menos 6 menos 5 más 8x menos 3y. Solución. Organizamos los polinomios de la siguiente manera. Primero literal x. Luego y. Después z. Y por último los números enteros. Primero sumamos x. 7 más 8. Dando 15x como resultado. Luego sumamos y. 2. Más 9. Menos 1. Menos 3. El resultado es 7y. Sumamos z. Menos 6. Más 3. El resultado es menos 3z. Al sumar los enteros, tenemos menos 4.
Más 5. Menos 6. Menos 5. Dando menos 10 como resultado. El resultado es 15x más 7y menos 3z menos 10. Buena noche. Continuamos con la solución del ejercicio 16. En este caso el numeral 20. Nos piden hallar la suma de los siguientes polinomios. Menos m. Menos n. Menos p. M. Más 2n. Menos 5. 3p. Menos 6m. Más 4. 2n. Más 5m. Menos 8. Previo a la solución debemos tener en cuenta organizar los polinomios de manera que la suma sea directa. En este caso, primero el literal m, luego n, después p, y por último, los números enteros. Al sumar m, tenemos menos 1, más 1, menos 6, más 5, dando menos m, como resultado. Al sumar n, tenemos menos 1, más 2, más 2, dando 3n como resultado. Al sumar p, tenemos menos 1, más 3, dando 2p como resultado. Al sumar los enteros, tenemos menos 5, más 4, menos 8, dando menos 9 como resultado. La solución del ejercicio es menos m, más 3n, más 2p, menos 9. Buena noche. Seguimos solucionando el álgebra de Baldor. En este caso, el ejercicio 16 numeral 21. Nos piden hallar la suma de los siguientes polinomios. 5a elevado a x. Menos 3a elevado a m. Menos 7a elevado a n. Menos 8a elevado a x. Más 5a elevado a m. Menos 9a elevado a n. Menos 11a elevado a x. Más 5a elevado a m. Más 16a elevado a n. Debemos considerar durante la solución. Organizar los polinomios de acuerdo al exponente de a. Así. Primero a elevado a x. Luego a elevado a m. Por último a elevado a n. Al sumar los coeficientes de a elevado a x. 5 menos 8 menos 11. Da menos 14 a elevado a x. Al sumar los coeficientes de a elevado a m. Menos 3. Más 5. Más 5. Da 7 a elevado a m como resultado. Al sumar los coeficientes de a elevado a n. Tenemos menos 7. Menos 9. Más 16. Dando 0 como resultado. El cual no se incluye en la respuesta. La solución es menos 14 a elevado a x.
Más 7a elevado a m. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 22. El ejercicio plantea hallar la suma de los siguientes polinomios. 6m elevado a más 1. Menos 7m elevado a más 2. Menos 5m elevado a más 3. 4m elevado a más 1. Menos 7m elevado a más 2. Menos m elevado a más 3. Menos 5m elevado a más 1. Más 3m elevado a más 2. Más 12m elevado a más 3. Previo a la solución, debemos organizar los polinomios según el exponente de m. Así. Primero m elevado a más 1. Luego m elevado a más 2. Y por último, m elevado a más 3. Sumando los coeficientes de m elevado a más 1. 6. Más 4. Menos 5. El resultado es 5m elevado a más 1. Sumando los coeficientes de m elevado a más 2. Menos 7. Menos 7. Más 3. El resultado es menos 11m elevado a más 2. Sumando m elevado a más 3. Menos 5. Menos 1. Más 12. El resultado es 6m elevado a más 3. La solución es 5m elevado a más 1. Menos 11m elevado a más 2. Más 6m elevado a más 3. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 23. Debemos hallar la suma de los siguientes polinomios. 8x más y más z más u menos 3x menos 4y menos 2z más 3u 4x más 5y más 3z menos 4u menos 9x menos y más z más 2u. Previo a la solución debemos organizar los polinomios. Así. Primero el literal x. Luego el literal y. Después z. Y por último, u. Al sumar los coeficientes del literal x, tenemos que 8 menos 3 más 4 menos 9, dando 0 como resultado, el cual no se incluye en la respuesta. En el caso del literal y, tenemos 1 menos 4 más 5 menos 1. El resultado es 1, es decir y. Al sumar los coeficientes de z, 1 menos 2 más 3 más 1, dando 3z como resultado. Al sumar los coeficientes de u, tenemos 1 más 3 menos 4 más 2, dando 2u como resultado. La solución al ejercicio es y más 3z
más 2u. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra Baldor. Ejercicio 16 numeral 24. Debemos hallar la suma de los siguientes polinomios. A más B menos C más D. A menos B más C menos D menos 2A más 3B menos 2C más D menos 3A menos 3B más 4C menos D. Previo a la solución debemos considerar organizar los polinomios en columnas así. Primero A, luego B, después C y por último D. Hallaremos la suma de los coeficientes del literal A. 1 más 1 menos 2 menos 3. El resultado es menos 3A. Al sumar los coeficientes del literal B, tenemos 1 menos 1 más 3 menos 3. El resultado es 0, no se incluye en la respuesta. Al sumar los coeficientes del literal C, menos 1 más 1 menos 2 más 4. El resultado es 2C. Al sumar los coeficientes del literal D, tenemos 1 menos 1 más 1 menos 1. El resultado es 0, no se incluye en la respuesta. La solución del ejercicio es menos 3A más 2C. Buena noche. Continuamos con la solución del álgebra de Baldor. Ejercicio 16 numeral 25. En este ejercicio, nos piden hallar la suma de los siguientes polinomios. 5AB menos 3BC más 4CD 2BC más 2CD menos 3DE 4BC menos 2AB más 3DE menos 3BC menos 6CD menos AB. Previo a la solución, debemos organizar los polinomios en columnas así. Primero AB, luego BC, después CD y por último DE. Al sumar los coeficientes del literal AB, tenemos 5 más 2 menos 1, dando 6AB como respuesta. Al sumar los coeficientes de BC, tenemos menos 3 más 2 más 4 menos 3, dando 0 como resultado, el cual no se incluye en la respuesta. Al sumar CD, tenemos 4 más 2 menos 6, dando 0 como respuesta. No se incluye en la solución. Al sumar los coeficientes de DE, tenemos menos 3 más 3, dando 0 como resultado, el cual no se incluye en la respuesta. La solución del ejercicio es 6AB.
Buena noche. Solucionaremos el ejercicio 16 numeral 26 del álgebra de Baldor. Iniciemos. Debemos hallar la suma de los siguientes polinomios. A menos b, b menos c, c más d, a menos c, c menos d, d menos a menos d. Previo a la solución debemos tener en cuenta organizar los polinomios en columnas de la siguiente manera. Primero a, luego b, después c, por último d. Al sumar los coeficientes de a, tenemos 1 más 1 menos 1 más 1, dando segunda como resultado. Al sumar los coeficientes de b, tenemos menos 1 más 1, dando 0 como resultado, el cual no se incluye en la respuesta. Al sumar c, tenemos menos 1 más 1 menos 1 más 1. El resultado es 0, no se incluye en la respuesta. Al sumar los coeficientes de d, tenemos 1 menos 1 más 1 menos 1, dando 0 como resultado, el cual no se incluye en la respuesta. La solución del ejercicio es 2a.